Con nosotros el diputado provincial Rubén Giustiniani. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Gracias ustedes acá. Gracias. Vamos a hablar un ratito de ley de educación. Hay novedades interesantes, pero, a ver, quería consultarle. ¿Tuvo acceso al presupuesto 2018 del Gobierno Nacional? ¿Pudo ver algo? No, vimos los números. En realidad, cuando yo de mis años de senador nacional, cuando se presenta el presupuesto, se lo presentó el ministro Duhovne la semana pasada, se presentan los números macro, inflación, estimación de crecimiento, las planillas, que es donde verdaderamente uno ve después el núcleo duro. O sea, por ejemplo, para la provincia de Santa Fe, lo que siempre a nosotros nos interesaba, bueno, a ver qué obra pública hay en la provincia de Santa Fe. Eso en general cuesta una semana o 10 días que aparezcan esas planillas y el análisis fino, ¿no?, de esas planillas. ¿A usted le ha tocado analizar y votar durante su gestión como senador nacional los presupuestos anteriores? ¿Cómo estaba la provincia de Santa Fe en términos generales, haciendo un resumen, colocada a nivel nacional, y si se puede trazar alguna diferencia de lo que ha sido el 2017, lo que prevé el gobierno para el 2018? La diputada Siciliani dice el 1,43-47% de la obra que se va a financiar con la Caja Nacional en el 2018 va a ir para Santa Fe, solamente el 1,5%. Sí, comparto lo que dice Alicia. Me parece que siempre aquello de que Dios está a todos lados pero atiende en Buenos Aires, y siempre baja el martillo para los amigos de quienes están en el poder. Eso... Todos los presupuestos que a mí me tocó discutir, uno veía, bueno, en su momento Santa Cruz, si uno comprobaba con relación a la cantidad de habitantes con lo que le llegaba a Santa Fe, siempre estábamos realmente perjudicados. Y ahora uno ve que pasa lo mismo, sigue pasando igual. O sea, va todo a la provincia de Buenos Aires, entonces hay una simetría siempre con quienes no tienen el mismo color político. Esperemos que eso cambie alguna vez, ¿no? Pero hasta ahora parecería que esa lógica continúa. Tiene una actitud similar a la que tanto cuestionaron, digamos, a la anterior. La discrecionalidad que tanto dijeron que iban a cambiar, tal vez la han profundizado, porque Santa Fe, la ciudad de Santa Fe recibió 250 millones de pesos de ATN en 2 años. Y tanto José Corral como referente radical, y tanto Macri como Macri o Rodríguez Larreta o Vidal como referentes pro puros, cuestionaron activamente, fuertemente esa discreción. No ha cambiado nada eso, o se ha profundizado, mejor dicho. Sí, da esa impresión en términos generales. Hay algunas obras que la provincia están en marcha, que son importantes. Por ejemplo, hay una simetría, sí. En Rosario terminaron la circunvalación que la había empezado el gobierno de Cristina Fernández. Se está con la ruta 34. ¿Cuántos años hablamos con ustedes de la autopista 34, autovía 34? Tantos años de tantas muertes en choques frontales, una verdadera ruta de la muerte. Bueno, eso está en construcción ahora. Pero cuando uno va a los números son contundentes, no mienten, y en general Santa Fe siempre da muchísimo más de lo que recibe. Vamos a meter con el tema de educación. Sí, de educación. Rubén, aprovechando que nos visitás, y es siempre interesante charlar con vos, antes de meternos de lleno en el proyecto y en lo que se va a discutir de esta ley en la provincia de Santa Fe, y tal vez sin buscarlo, se da este debate en el medio de un contexto en donde en Capital Federal está pasando algo con la educación, con los chicos, con reforma, que por ahí no tiene nada que ver con las escuelas de lo que está pasando en Santa Fe, pero el televidente que nos mira a nosotros consume mayoritariamente medios nacionales, y entonces por ahí lo que pasa en Capital Federal, a la fuerza de ser machacado en los medios, es una constante. Al menos yo lo noto con preocupación, cómo se está estigmatizando a los chicos, a los jóvenes, a los estudiantes, ante un proyecto que busca hacerles hacer pasantías obligatorias en los colegios secundarios en Buenos Aires y demás. Hay no sé cuántos quedan ahora, pero había 40 escuelas. 30 talleres. 30 talleres, bueno, escuelas tomadas en Capital Federal, porque los pibes dicen, pará, vamos a discutir primero esto en las aulas, a ver si nos parece bien o nos parece mal, qué nos parece esta reforma. Y desde los muchos medios de comunicación casi que están pidiendo que entre la policía a sacarlos con palos de las escuelas.
pedir una reflexión sobre eso que está pasando, sobre el consumo de la gente, y si este proyecto que se va a empezar a debatir en Santa Fe y demás, que me parece más que interesante, si ya fue debatido, fue charlado, fue consultado y se va a consultar con los estudiantes o no, un proyecto de ley de educación en Santa Fe. Sí, nosotros hoy anunciamos un proyecto que hace 1 año y medio lo estamos trabajando, que resume los 5 proyectos que estaban presentados. El proyecto que yo había presentado con Silvio Asburger por igualdad y participación, Alejandro Boscarol, que fue el primero que presentó el proyecto de educación, Verónica Venas de Pares del Frente Progresista, Patricia Chalvo del Justicialismo y Carlito Delfrade del Frente Social y Popular. O sea, tenés todo el arco político, lo cual lo primero, la reflexión que hacíamos hoy, es decir, acá no hay grieta, acá claro, pudimos... Qué bueno que se pudo unificar en un proyecto, ¿no? Unificar todos en un proyecto, en un tema clave que es educación. Porque, ¿viste cómo es la educación? Accidente de auto, falta de educación. Violencia en las canchas de fútbol, es falta de educación. O sea, todo lo ponemos como que la educación es la respuesta a todo, lo usamos un poco como coartada. Y de alguna manera es verdad eso. Entonces, es importante que hoy se haya planteado esto y nosotros, y yendo a lo concreto, porque si una ley no sirve no para solucionar todos los problemas, pero por lo menos para ver camino ante cada uno de los conflictos y realidades que tenemos, por ejemplo, que cada 10 chicos 5 no terminan la secundaria, y creo que es una de las claves que hay que analizar, la inclusión. Yo creo que mucho lo de Capital Federal, no conozco cuál es el proyecto del Ministerio de Educación de Buenos Aires, creo que nadie lo conoce. Me parece que se está discutiendo sobre algo que nadie lo conoce. Ahora, nosotros proponemos un consejo escolar, un consejo en cada institución educativa en donde estén los padres, donde participen los padres, y esa es una de las claves, me parece a mí, y que estén los estudiantes también en ese consejo escolar. Proponemos un consejo provincial en donde estén los gremios, no solamente para discutir una paritaria una vez por año, sino que estén en el debate de esto, porque yo creo que se llega a un conflicto por una falta de diálogo en el medio, en donde una propuesta, pasantía, de laburo, bueno, a ver cómo es esto, si esto se hubiera debatido, discutido, enriquecido, que es lo que nosotros hemos dicho, no estamos proponiendo 180 artículos cerrados que acá está la solución, no. Es una propuesta para que la sigamos debatiendo y que lleguemos a una ley finalmente. Creo que mucho falta eso, falta diálogo, falta participación y por eso se llega al conflicto ante esa brecha, ¿no?, que existe. Metiéndonos en el proyecto, ¿por qué crees que es necesaria, lo planteaba, pero por qué crees que es necesaria llegar a una nueva ley en esta materia? Primero, no tenemos ley. Primero, es grave. Es grave ¿por qué? Porque hoy la situación es una, pero no puede cada gobierno que gana la provincia, sería malo, que discrecionalmente haga la política educativa que quiera. Hay que tener una política de Estado, sobre todo en educación, para una ancha avenida por donde transitar más allá de quién gane las elecciones cada 4 años. Y esto es lo que logra este proyecto. Entonces me parece fundamental. Además, somos la única provincia del país que no tiene ley provincial de educación. A mí me tocó debatir mucho la ley nacional en el año 2006 y la ley de financiamiento educativo, que llevamos el 6% del PBI. Fue muy importante eso. Entonces, es fundamental tener ley y la verdad que llegamos a una muy buena propuesta. Educación inicial desde los 3 años, jornada completa, formación docente, un piso del presupuesto del 35%, hoy está en el 32%. Creemos que hay que llegar por lo menos de piso al 35%. No, por ejemplo, que el día de mañana, que si yo gane cualquiera y diga, no, recorto acá, claro, ¿no? Entonces, me parece que es una buena noticia la que se logró hoy
con esta propuesta, que bueno, ahora vamos a ir a la Comisión de Educación, que le integramos todos quienes presentamos la propuesta y esperemos que la Cámara tengamos la mayoría para sancionar. ¿No se corre un riesgo? Yo no tengo un ánimo anti... consejos, dijiste que consejos educativos. Consejo escolar. Sí. Pero ¿no se corre un riesgo de crear un ámbito asambleario permanente y quitarle el gobierno de la educación al docente, que en realidad es el que lo viene manteniendo de la ley 1420? No, el papel del director, de la directora es clave. Claro. Vos sabés que yo vi encuestas, cuando estaba en el Senado, en la Comisión de Educación, convocamos a varios especialistas y habían hecho encuestas en la Ciudad de Buenos Aires de la calidad educativa y del funcionamiento de las escuelas. Y le había dado en escuelas en barrios muy humildes, donde tenía una alta calidad, un alto rendimiento escolar, cosa que era raro desde el punto de vista, son chicos que llegan con problemas y demás. ¿Sabes cuál era la clave? La directora de la escuela. O sea, esa cabeza es clave. O sea, vos teniendo buenos directivos, ya tenés una parte muy importante ganada. Pero tenés que tener lo otro, que la marcha, el desarrollo y de los problemas que van apareciendo cotidianamente, tengas los actores sociales sentados ahí. Los padres, los chicos, los maestros. Eso es fundamental. Está bien. Habría que probarlo. Nosotros no podemos decir es bueno o es malo porque no tenemos ley. Seguro. Ese es el problema. Así es. Yo no creo que tampoco sea malo, al contrario. Pero tenemos ejemplos de los directores. Sí. En Santa Fe, Ana Salgado, se me ocurre a mí, por ejemplo, ¿no? Sí, directores que llevan las escuelas de las geografías duras, de los barrios populares. La escuela Ravera, que tiene 5 turnos para comer al mediodía en Yapeyú, la escuela de la Negra Salgado, la escuela Pascual Echagüe en el barrio San Lorenzo. Son escuelas terribles, mucha matrícula y muchos chicos con demandas, con problemas sociales. Y las escuelas privadas, que tienen... ¿Cómo ingresan? ¿Están reguladas por la ley? Obviamente. Sí, claro. Y ahora en esos consejos va a participar posiblemente un sacerdote, un enviado del titular, que muchas veces es incluso la propia Iglesia Católica, en aquellas escuelas, en aquellas que son confesionales. Va a estar áspero ahí la discusión, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen que ver con educación sexual, me imagino. Sí, nosotros en la ley definimos los contenidos transversales, que es un tema fundamental, y hablamos de derechos, vinculados a derechos. Por ejemplo, el derecho a una educación sexual integral es fundamental para los chicos, tener una respuesta seria, responsable, formativa. El derecho ambiental, el derecho a los derechos humanos, a tener un concepto, un criterio de los chicos de derechos humanos, el derecho a tener una formación ciudadana. Todos estos son contenidos transversales que se plantean con todas las flexibilidades del caso, porque vos tenés Santa Fe, que es una provincia desarrollada geográficamente con muchas diferencias de región a región. Vos tenés escuelas rurales, tenés escuelas en las islas, y tenés que tener una flexibilidad para que ese contenido curricular tenga desarrollos transversales, pero que den respuesta formativa a los chicos importantes, sea de donde sea el lugar de la provincia y sea del barrio que sea en cada una de las grandes ciudades de la provincia. El norte hay una realidad que se puede palmar, que hay mucho abuso sexual a niños, adolescentes, entre familiares. Es un problema que me imagino que se debe abordar de una manera distinta, como se puede abordar, no sé, en Casilda, Rafaela, son los departamentos del centro sur. Evidentemente hay problemáticas que son muy particulares de cada geografía. Va a estar interesante la discusión de la ley de educación. Muy interesante. Mira, nosotros la experiencia
porque recorrimos toda la provincia. ¿Hubo antecedentes de una ley provincial de educación? ¿No? Sí, En el la año mandó, 97. la última la mandó Bey, creo, en la última Sí, parte. sí, sí. Pero del Ejecutivo venía, un proyecto Claro, del un Ejecutivo. proyecto del Ejecutivo. Y uno de Gutiérrez, que era senador, Julio Julio Gutiérrez, me parece que hay un antecedente de Puede Julio ser, Gutiérrez. puede ser. La experiencia nuestra fue muy rica porque estuvimos en escuelas, los 5 que presentamos el proyecto, debatiendo. Tuvimos en Vera una experiencia muy interesante, en Venado Tuerto, en Casilda y en muchos lugares invitados por los gremios, o sea, por ANSAFE, por SADOC. Y la verdad que el resultado es el resultado de ese debate, de eso que recogimos en cada uno de los lugares donde se hizo el debate a lo largo de la provincia. La Comisión de Educación convocó a los gremios también, convocó... Eso le iba a preguntar, ¿qué Sí, injerencia sí. tuvieron los gremios, por lo menos en trazar estas temáticas centrales de la ley? Bueno, hicieron aportes importantes porque cuando uno habla, por ejemplo, de la jornada extendida, y bueno, uno tiene que hablar de cargos docentes, uno Sí, tiene que claro. hablar de presupuesto, uno tiene que hablar, digamos, porque si bien desde la ley no se puede dar respuesta a todo, pero son temas importantes. Lo que sí dejamos al costado, me parece como tema importante, que esto no aborda el estatuto del docente, ¿no? El estatuto del docente es una cuestión que está definida aparte, digamos, en eso es importante que la ley no meta mano en eso, ¿no? Sobre todo me imagino que además los docentes no deben tener muchas ganas de que le metan mano. No, porque es una cuestión estrictamente gremial, Claro, que no claro, hace claro, el claro, concepto claro. pedagógico Claro. que trata de definir la ley. Claro. Diputado, muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Como